Buenas, espero que esté bien, que te vaya bien. Soy Pedro Andrés Aranda y vamos a abordar el tema 2 de el bloque constitucional de esta oposición al cuerpo jurídico militar del ejército español. ¿De acuerdo? Bien, antes que nada quiero hacer un repaso y esto es lo que me gustaría hacer. De aquí en adelante un repaso sobre el tema anterior, ¿de acuerdo? Y deciros que el tema anterior se podía observar, analizábamos, perdón, tres cosas. El ordenamiento jurídico como parte más general, el ordenamiento jurídico español como parte específica y la norma jurídica como el concepto donde tenemos que desarrollar esa piedra angular, ¿de acuerdo? Decir que en esta posición, que es oral, lo vuelvo a repetir, tenemos solo 14 minutos por tema, es decir, que no tenemos realmente mucho tiempo y lo que tenemos que centrarnos es sobre todo en los aspectos más importantes, ¿de acuerdo? Sobre el ordenamiento jurídico, los palos que tenemos que tocar es la definición como tal de ordenamiento jurídico y luego hacer una visión histórica, que es el derecho natural y que es el derecho positivo. Si seguimos hacia adelante, el ordenamiento jurídico español, lo que vamos a analizar va a ser las características de este ordenamiento jurídico, esa doble visión del artículo 1.1 del Código Civil y el artículo 1.1 y 9.1 de la Constitución del 78. En el Código Civil nos va a hablar de la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, y en la Constitución nos va a hablar del tipo de Estado que tenemos y sus valores superiores, ¿de acuerdo? Y por otra parte, tendríamos ya la norma jurídica, que sería lo que cerraba el fin del tema, analizando las características de las mismas, cómo se pueden clasificar, y aquí son los datos más importantes donde yo me detendría más, que sería los actos contrarios a la norma imperativa del artículo 6.3 del Código Civil, ¿de acuerdo? Que sería la nulidad de pleno derecho, y el fraude de ley. Aquí me quiero parar para hacer unas aclaraciones y explicar mejor qué es cada cosa, ¿de acuerdo? Así bien, la nulidad del pleno derecho sería eh, un acto que es contrario a una norma imperativa y que por lo tanto nunca debió darse y lo borramos de la historia, ¿de acuerdo? Ejemplo, las multas que se dieron durante el estado de alarma en España por el confinamiento. ¿Por qué? Porque la Constitución, como ya veremos más adelante, la Constitución española recoge en el artículo 55 que solo se puede limitar derechos a partir del estado de excepción. En el estado de alarma no se pueden cortar derechos. Por lo tanto, una multa en un estado de alarma que viene a castigar que yo me haya movido por el territorio nacional cuando el estado de alarma no me puede evitar que yo me mueva por el estado nacional es nulo de pleno derecho. Haciendo un símil más sencillo, más futbolístico, la unidad de pleno derecho es el gol en fuera de juego, ¿de acuerdo? Que se mete, ¿vale? Por ejemplo, de reciente actualidad, el gol anulado en la final de Champions a Benzema, ¿de acuerdo? Es un gol que se dio, que de hecho se estaba celebrando, pero cuando el árbitro y el VAR dijeron que era nada, que eso era fuera de juego, pues nunca se dio y ya está. Y por otro lado tenemos el fraude de ley, que es aquella acción, aquella treta que yo estoy haciendo disfrazando de un ordenamiento jurídico, de un negocio jurídico, otro totalmente diferente. Ejemplo jurídico. Lo que estoy comentando, las compraventas simuladas que están escondiendo una donación. Yo hago un contrato de compraventa por 1 euro de un inmueble para vendérselo a mi hermano por 1 euro. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero realmente es donárselo, pero como los impuestos de la donación son más caros que los de la compraventa, hacemos ese engaño. ¿Qué pasa? Que yo realmente estoy haciendo el segundo, que es la donación. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Cuando se destapa el fraude de ley, se aplica las normas que rigen el negocio encubierto, no el encubrido, ¿de acuerdo? Es decir, que si se pilla, lo que se te va a aplicar va a ser las normas de la donación.
Un símil más sencillo, futbolístico, si me permitís, la mano de Dios de Maradona, en la cual disfrazó un gol con la mano, ¿de acuerdo? Em, Haciendo pensar en su momento que estaba usando la cabeza, ¿de acuerdo? Golpeó con la mano y todo el mundo pensó en su momento que usó la cabeza. Entonces ese sería ese fraude de ley. Dicho esto, vamos a ver ya el, el tema 2, ¿de acuerdo? Y en el tema 2 vamos a hablar sobre la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Es el concepto que tiene y vamos a pasar también un repaso histórico sobre las constituciones españolas y luego vamos a ver sus aspectos más fundamentales. Bien, primero, ¿qué es una constitución? Pues aquí tenéis el concepto, que sería un acuerdo de reglas de convivencia, una forma de pacto político y social, y se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen la sociedad de un país. ¿Por qué? Pues muy sencillo. ¿Por qué es un pacto político y social? Pues porque el Estado se compone de tres aspectos. Del aspecto de población, del aspecto de la política y del aspecto del territorio. Para que podamos tener una nación necesitamos hacer que estos tres vayan en comunión. Al territorio, a la población, le tenemos que dar una política y le tenemos que dar una estructura. La Constitución sirve para eso. Integra estos tres factores, población, política y territorio, establece las normas que se le va a aplicar dentro del territorio tanto a la población como a los políticos, organiza los pilares del Estado, qué puede hacer la administración, qué puede hacer los ciudadanos y todo este tipo de cosas, y constituye derechos, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Haciendo el repaso al constitucionalismo en España, tendríamos todas estas normas que nos encontramos desde el Estatuto de Bayona de 1808, la Constitución de 1812, Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1837, la Constitución de 1845, el proyecto constitucional del 52 y la Constitución ornata del 56, la Constitución del 69, el proyecto de Constitución Federal del 73, la Constitución del 76, el proyecto constitucional de 1929, la Constitución del 31, las leyes fundamentales del Reino y la Constitución Española del 78, que es la actual. En el PowerPoint podéis ver que tengo puestas cosas negritas, ¿de acuerdo? Me refiero a cosas en cursiva, perdón, y cosas subrayadas. Lo que tenemos puesto subrayados son las cartas otorgadas. Estatuto de Bayona, Estatuto Real, leyes fundamentales del Reino. ¿Qué es una carta otorgada? Una carta otorgada es una constitución que no se basa en la democracia, sino que es elaborada por un gobernante para su población. Por eso se llama carta otorgada. Y eso serían los estatutos y las leyes fundamentales del reino. ¿Por qué? Porque básicamente los estatutos eran lo que decían los reyes que iban a hacer con su reino, y la ley fundamental del reino fue las normas que estableció Franco cuando ganó la guerra, para establecer cómo quería que fuese España, sin consensuarlo con nadie. Los que tengo puestos en cursiva, que son esos proyectos constitucionales del 52 y la Constitución ornata del 56, la Constitución Federal del 73 y el proyecto constitucional de 1929, son porque no se llegaron a dar. Es decir, nosotros lo analizamos históricamente porque se analizaban a lo mejor los derechos y las composiciones territoriales que se querían dar, ¿vale? Pero nunca llegaron a nacer. Se quedaron, murieron en el sueño, acabaron durmiendo el sueño de los justos y ya está, no aparecieron más. Las demás, sí, los estatutos de Bayona, los estatutos y la Constitución, todas aquellas que no están en cursiva, sí que se aplicaron, ¿de acuerdo? Bien, todo esto es repasar una vez más lo que se vio en historia, ¿vale? Estatuto de Bayona fue una carta otorgada que se abrió en 1808, que tenía que ver con lo que pactó Napoleón, quitando de en medio a los dirigentes cuando Napoleón Bonaparte tomó España,
le entregó este Estatuto de Bayona para que se rigiese por él, ¿de acuerdo? Esto fue firmado por Fernando VII y su padre. Y bueno, lo que era realmente una norma de corte francés de aquella época, que estaba inspirado en la Revolución Francesa, y, y lo que era esa carta otorgada para regir a España dentro de esos territorios anexionados a Francia durante ese tiempo. Al mismo tiempo se gestó y al final se acabó dando la Constitución de 1812, la primera Constitución de España, la llamada La Pepa, que se gestó en Cádiz durante la rebelión de España contra Francia, y que estuvo en vigor poquito tiempo antes de que finalmente llegase Fernando VII, una vez que se consiguió echar a las tropas francesas de España. Llegó Fernando VII, se hizo el manifiesto de los persas y Fernando VII se pasó por el arco del triunfo las promesas que hizo a la resistencia española, y se quitó de en medio la Constitución y estableció su estatuto real en 1834 para volver a ser un Estado autoritario. ¿De acuerdo? Después de todo esto volveríamos a ver constituciones, la del 37, que fue una actualización de la de 1812. Continuó la Constitución del 45. Luego tuvimos proyectos constitucionales y constituciones natas. La Constitución del 69, proyecto de Constitución Federal. Todos estos, ¿por qué se dieron? Pues se dieron tanto porque era una época muy convulsa donde se cambiaban se cambiaban las diferentes agrupaciones políticas, y lo que querían era intentar a través de sus proyectos constitucionales sentarse en el poder. Entonces lo que luchaban era por conseguir con la Constitución crear un Estado acorde a ello, ¿de acuerdo? Entonces por eso vemos esta época tan convulsa de tantas normas constitucionales, ¿de acuerdo? Sobre el proyecto de Constitución Federal del 73, pues bueno, lo que nos puede llamar más la atención en este sentido puede ser esa idea de crear un Estado federal que no autonómico. Bueno, de hecho España, el Estado autonómico es reciente, ¿de acuerdo? Y lo que realmente buscaba era esa congregación entre los diferentes estados o reinos de España. Tendríamos también que entender el contexto de España, que España es un país que, si bien no ha tenido una unificación como Italia y Alemania, lo que ocurrió en su momento fue que se fueron juntando las diferentes coronas, ¿de acuerdo? De hecho, nuestro escudo representa esa, la unión de las diferentes coronas de Navarra, Aragón, Castilla y León. Y es por eso por lo que se habla, por ejemplo, en la Constitución de nacionalidades, ¿no? O se habla de naciones. Bueno, ¿por qué? Pues básicamente por esto, porque realmente eran reinos que al final se acabaron uniendo, pero de forma consensual se acabaron uniendo. ¿Qué más? Luego pasaríamos a la Constitución del 76, una que no se acabó de ver, que fue el proyecto constitucional del 29, la Constitución de 1931, que vino con la República, y finalmente las leyes fundamentales del reino, que fueron ya la que partió a dar esta estabilidad, no por nada, sino porque obviamente fue la que más duró en el tiempo, desde el 38 hasta el 77, ¿vale? Desde el 38 hasta el 77. Y después, con la muerte de Franco, vino la Constitución Española en 1978, que fue un auténtico hito que se estudia incluso en Derecho Internacional, que es cómo se pasa de la ley a la ley a través de la propia ley, ¿de acuerdo? Fue la primera vez en la historia en la que un proceso democrático surge sin violencia y modifica un Estado autocrático para
convertir y crear un Estado constitucional, algo que es bastante importante, ¿de acuerdo? Después de esto tendríamos ya que analizar lo que es la Constitución Española de 1978 y tendríamos que ver la estructura, los caracteres que tiene, ¿de acuerdo? Los valores superiores que se encuentran en el artículo 1.1 de la Constitución y los principios constitucionales. Sobre la estructura, tiene un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos numerados, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una derogatoria y una final. Total, 169 artículos, ¿de acuerdo? Entre todos. Caracteres. Original, es un origen popular, ¿por qué? Porque al fin y al cabo fue votada por el pueblo en referéndum. Fue de consenso porque en esa época todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para que así se hiciese. Extensa, porque realmente abarca muchos temas que en otras constituciones no se verían. Es escrita, obviamente, rígida, porque está creando un ordenamiento que no se puede mover tan fácilmente, y además es ideológica, porque tiene ese componente de qué tipo de Estado queríamos o queremos para España. Hay que decir que la Constitución española, las modificaciones que tienen son, ya veremos más adelante, pero es bastante complicado llegar a realizarlo. Y bueno, los valores superiores están en el artículo 1.1 de la Constitución española, que son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Yo siempre he dicho aquí que las constituciones y las normas son hijas de su tiempo, es decir, que toda norma tiene un componente ideológico. Las constituciones no son menos, de hecho, son las que más componente ideológico tienen, y en este sentido tenemos estos 4 valores que ayudan al ordenamiento político a saber por dónde tienen que ir, que es la libertad, de todos somos libres, igualdad ante y en la ley, la justicia y el pluralismo político, ¿de acuerdo? ¿Por qué en nuestra Constitución habla de pluralismo político, pluralismo sindical y todo? Porque hubo muchos años en los que esto no se tenía, entonces es normal que se recurra. Y por último tendríamos los principios constitucionales. Los tengo que señalar: principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica y la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Principio de legalidad, básicamente, es que todo tiene que estar establecido en una norma, ¿de acuerdo? Y que hay materias que se recogen por leyes expresamente, ¿de acuerdo? Jerarquía normativa establece cuál va a ser, que eso lo vamos a ver más adelante, cuál va a ser la pirámide a cumplir. En este sentido, Constitución, ley orgánica, ley ordinaria y normas con rango inferior a la ley. Las normas hay que publicarlas, se publican en el BOE. La irretroactividad sería que no podemos aplicar a hechos antiguos normas nuevas. Ejemplo, ¿de acuerdo? Si a partir de ahora se va a establecer que quien roba se le va a cortar la mano, entiéndenme que esto obviamente no va a pasar, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que respetar los derechos humanos. Pero me refiero, vamos a centrarnos en el ejemplo. Si a partir de ahora se dice que el que va a robar se le va a cortar la mano, ¿de acuerdo? No se le va a cortar la mano a todos los que robaron antes, sino va a ser a partir de que se aplique, ¿de acuerdo? Eso es la irretroactividad. En cambio, si decimos que en vez de cortar la mano, lo que le vamos a hacer va a ser que en vez de que vaya a la cárcel le vamos a hacer una regañina, pues entonces todos los que robaron en su tiempo van a recibir la regañina y se van a salir de la cárcel, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque la retroactividad de las normas solo afecta cuando son desfavorables, cuando son contrarias a los derechos de las personas, ¿de acuerdo? Ejemplo real, la doctrina Parot, ¿de acuerdo? Si queréis que haga un análisis sobre esto, me lo dejéis en los comentarios y hablaremos sobre la doctrina Parot y qué significa y demás, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La seguridad jurídica básicamente es que las normas del juego tienen que ser claras y estables, y que si nosotros estamos diciendo que si nosotros hacemos A más B es igual a C, eso es lo que se va a aplicar, ¿de acuerdo?
Y la responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos básicamente nos garantiza que los poderes públicos no abusen de su posición y nos permitan hacerle un seguimiento, ¿de acuerdo? Pues bueno, hasta aquí habría llegado el vídeo de hoy. Espero que guste. Así que nada, me haría un favor tremendo si compartiese y dieseis like y me gusta y todo este tipo de cosas. Y nada, dejo por aquí mis contactos para cualquier cosa que necesitéis, ¿de acuerdo? Por aquí tenéis más contactos, que será por información. Y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Hasta la próxima.